hermana desaparece durante años, luego irrumpe en la casa de sus padres para robar la herencia, después de que papá fallece y deja la propiedad a la otra hija. He estado pasando por mucho estos días. Recientemente, perdí a mi papá. Tengo una mamá enferma que ha sido diagnosticada recientemente con un problema cardíaco. Soy madre soltera de un niño de 3 años. Mi esposo encontró consuelo con su colega cuando estaba embarazada. No solo estoy lidiando con todo esto emocionalmente, sino también financieramente. Aunque mi ex esposo proporciona pensión alimenticia, solo cubre los requisitos básicos de la escuela y su comida. Ya sabes, necesita mucho más que eso, sus demandas interminables de juguetes, salidas y sus antojos infinitos de helados y caramelos. Cuesta un dineral. En medio de todo esto, estoy enfrentando la agitación emocional de perder a mi pilar, mi papá, hace unos meses, y ahora mi mamá fue diagnosticada con una enfermedad cardíaca. No tengo a nadie más en quien apoyarme emocionalmente. Un amigo me sugirió este lugar para desahogarme, así que espero que no te importe si simplemente me desahogo. Aún estaba lidiando con todo este tumulto de alguna manera, pero mi hermana cree que mi problema no es suficiente y crea un alboroto en mi vida. Mi hermana mayor, la llamaré Karen, de 38 años, ha estado fuera de la dinámica familiar durante los últimos 15 años. Dejó la casa para ir a la universidad, y desde entonces, ha tenido contacto limitado con todos nosotros. Consiguió un trabajo en el centro y luego se casó con alguien de allí. Ni siquiera presentó a su prometido a nuestros padres. Mis padres y yo solo fuimos invitados a la boda como invitados. Incluso en la boda, apenas nos habló. Estaba ocupada hablando con sus amigos y familiares políticos. Durante el breve momento en que nos habló, todo fue acerca de lo rico y elegantes que eran sus familiares políticos. Eso es todo. Creo que han pasado 10 años desde su matrimonio, y apenas se ha preocupado por nosotros. Nunca trajo a su esposo a nuestra casa. Cuando estaba embarazada de su primera hija, todos estábamos muy felices por ella. Queríamos visitarla, pero dijo que estaba ocupada. Cuando nació su hija, nos informó después de 10 días como una formalidad para asistir a su bautismo. Mis padres estaban molestos, pero aún así asistieron a la ceremonia. Después de todo, era su primera nieta. Yo no fui en ese momento, y desde entonces, ella ha formado una opinión sobre mí de que fue egoísta. No fue ego en absoluto. Ella nunca me amó, nunca me trató como a una hermana. Yo no era más que una extraña para ella. Siempre estaba tan absorta en su vida que nunca nos trató como una familia. Éramos solo un lugar para que desahogara. Después de su matrimonio, cada vez que llamaba a mamá, siempre era para quejarse de su nueva casa, nuevo auto y cosas así. Antes, era su trabajo. Como si siempre estuviera ocupada en la oficina durante sus primeros años de matrimonio. Mamá la invitó con su esposo en varias ocasiones, pero siempre ponía como excusa que estaban ocupados. Pero no parecían ocupados en las redes sociales, se podían ver sus fotos de fiestas casi todos los fines de semana. Una vez dije esto, ella dijo, bueno, hacemos fiestas en nuestra casa o en lugares cercanos a nuestra casa. Ustedes viven en el campo. Le dije que solo era un viaje de 2 horas. Ella dijo, sí, pero 2 horas es mucho para nosotros, la gente ocupada. Claro, dejamos de invitarla de nuevo. Después de tener a sus hijos, mis padres intentaron reconciliar el vínculo por el bien de sus nietos. Le pidieron que visitara con sus hijos, pero nunca apareció. Siempre era como, mis hijos se enfermarían en el viaje de 2 horas, hay polvo allí, y así sucesivamente. La dejamos estar y no la molestamos. Papá estuvo enfermo durante mucho tiempo, pero apenas lo visitó. Mamá le pidió varias veces en los últimos años que visitara a papá, pero siempre tenía una excusa. Incluso durante sus últimos días, papá expresó su deseo de tener una comida juntos con todos nosotros como familia. Ella dijo que vendría, pero en el último momento, nos dejó plantados. Ahora, cuando papá se ha ido y ella se enteró de que nos dejó una herencia sustancial, está detrás de nosotros para la división de la propiedad. Bueno, antes de eso, cuando papá fue hospitalizado por última vez, el médico dijo que ya era hora. Llamé a todos mis tíos, tías y familiares cercanos, y también a mi hermana. La mayoría de las personas pudieron llegar y hablar con papá por última vez, pero su propia hija llegó al día siguiente después de que papá se había ido. Es inimaginable lo decepcionado que estaría mi padre en su último momento cuando ella llegó y vio que papá se había ido y nosotros estábamos rodeados de amigos y familiares. Ella fingió el acto, lloraba y se lamentaba, fingiendo el duelo por la pérdida, pero en realidad, todos sabíamos que todo era falso. Quería callarla y echarla de la casa, pero pase lo que pase, ella era la hija de papá,
y no puedo hacer nada al respecto. Inmediatamente después del funeral, estaba a punto de irse cuando vio que venía el abogado. Ella sonrió con malicia y dijo, «Oh, ¿tenía papá algo sustancial para hacer un testamento?» Ese fue un comentario tan repugnante. Papá no era rico, ganaba decentemente, pero dio todo lo que pudo dentro de sus posibilidades. Y además, nuestros padres nos dieron una infancia feliz y un hogar feliz. Pero mi hermana siempre tuvo una obsesión por el dinero. Mientras crecía, siempre la vi quejarse de problemas de dinero. Siempre solía comparar nuestro estilo de vida con el de los niños ricos. Siempre quería lo que tenían sus amigos ricos. Después de terminar la escuela, estaba decidida a estudiar en una universidad de la ciudad y no quedarse en el pueblo. Nuestros padres intentaron hacerle entender el problema del dinero, pero estaba lista para huir si no estaban de acuerdo. Papá tuvo que hipotecar su tierra agrícola para pagar la universidad y su estadía. Le llevó muchos años y varios compromisos saldar sus deudas. No estoy dando estos detalles para retratarla como una villana, es exactamente lo que estoy diciendo y más. Si tengo que despotricar sobre su egoísmo, este post se convertiría en un libro. El abogado nos hizo sentar y leyó el testamento. La casa es para mamá y sería ella quien decidiera a quién darla a su voluntad. Papá tenía unos $100.000 de ahorros, que van para Karen, y yo obtengo la tierra agrícola y el molino de viento. Karen quedó sorprendida por esto. Ella dijo, ¿no se vendió esa tierra agrícola? ¿Y cuándo entró papá en el asunto del molino de viento? El abogado le miró extrañamente por su ignorancia. Mamá le hizo un gesto para discutir estos asuntos después de la lectura del testamento, pero ella insistió en obtener los detalles de inmediato. Mamá le pidió al abogado que nos excusara. Karen lloró y dijo que había jugado sucio, que papá había sido injusto en la división de la propiedad. Se quejó de cómo nunca la mantuvieron informada sobre las inversiones comerciales de papá. La forma en que se estaba quejando con mamá, quería contestarle, pero eso significaría que me atacara directamente a mí. Claramente, tenía un problema con la propiedad que me tocaría a mí. No es que le tuviera miedo, pero una confrontación con ella era lo último que quería hacer en el día del funeral de mi papá. Mamá intentó explicarle sobre la tierra agrícola y el molino de viento, pero ella no la dejaba hablar. Mamá perdió los estribos y le gritó que ella fue quien cortó la comunicación con nosotros y ahora no puede culparnos por no mantenerla informada sobre nuestras actualizaciones de vida. No importa cuánto intentara mamá hacerla entender, ella seguía diciendo que mamá y papá fueron parciales hacia mí. Llegó al extremo de decir que yo estaba viviendo a costa de mis padres por su dinero, porque no tenía esposo y tenía un trabajo mal remunerado como maestra en una escuela comunitaria. Me sentí tan enferma y disgustada por sus comentarios crueles y no pude contenerme. Le dije que si hay alguien egoísta aquí, es ella. Ella fue quien hundió a papá en una deuda, y le llevó años recuperarse. A cambio, nunca se preocupó por él y ni siquiera lo visitó durante sus últimos días. Ella tenía parcialmente razón sobre la venta de la tierra agrícola. Papá había hipotecado la tierra para pagar los gastos universitarios de ella, y durante muchos años, no pudo pagar el préstamo. Cuando ella comenzó a ganar bien, papá le pidió que contribuyera al préstamo, pero ella se negó y dijo que como padre, él debería soportarlo. Papá había incumplido con algunos pagos, y la situación se volvió tan grave que papá estuvo a punto de pagar el préstamo vendiendo la tierra agrícola. Mamá llamó a Karen varias veces pidiendo ayuda, pero ella lo negó, diciendo que no ganaba lo suficiente para contribuir, y dijo, «Vende la tierra, ¿de qué sirve?» Hasta ahora, justo a tiempo, papá recibió ayuda de su amigo que nos salvó. Papá eventualmente le pagó a su amigo. También me vi afectada por esta crisis, ¿ves? Comencé a trabajar desde muy temprana edad. Acepté trabajos esporádicos durante mis vacaciones escolares, trabajando en huertos y granjas por horas. Para cuando me gradué de la escuela, tenía suficientes ahorros para pagar mis gastos de la universidad, pero con esta crisis empeorando, tuve que renunciar a mis ahorros para los gastos del hogar. Por supuesto, no puedo morir de hambre y dejar que mis padres mueran de hambre y usar ese dinero para ir a la universidad. Tuve que posponer durante un par de años hasta que nuestras finanzas se estabilizaran. Fue entonces cuando me uní a una guardería donde seguí trabajando durante mi universidad, y después de la universidad, me uní a una escuela comunitaria. Creo que hace 5 o 6 años, se introdujo un proyecto de molino de viento del gobierno en nuestra localidad para los agricultores. Nos ayudaron a instalar el molino de viento en nuestra tierra, y a cambio, el gobierno nos pagaba un alquiler por usar nuestra tierra, y podíamos vender la energía generada a partir de él. A cambio, teníamos que encargarnos del mantenimiento y hacerlo funcionar. La tierra agrícola de papá también se benefició a través del esquema que ayudó a papá a recuperar su estado financiero.
Karen no estaba contenta con el testamento porque sabía los ingresos generados a través de los molinos de viento y la granja, y simplemente no podía soportar ver que papá me dejara la mayor parte de la herencia. Simplemente, salió corriendo de la casa amenazándome a mí y a mamá que nos demandaría por falsificación del testamento. Desde entonces, nos ha estado amenazando a todos, incluido el abogado, que nos demandará por falsificación. Sabemos que sus acusaciones no son ciertas, pero nuestra preocupación es que si presenta una demanda y hasta que se resuelva el caso, el trabajo se detendría y nos quitaría nuestro sustento. Aunque trabajo en la escuela, mamá depende del dinero generado a través de la granja. Además, no tenemos suficiente dinero para luchar en un juicio. Mamá se ha estado estresando mucho por esto, y en su reciente chequeo, le diagnosticaron un problema cardíaco. Lo siento por desahogarme en esta página, pero realmente necesito desahogarme. Actualización 1. No puedo agradecerles lo suficiente por el amor y el apoyo que recibí en mi publicación. Honestamente, no esperaba que se volviera viral. Solo estaba aquí para desahogarme porque no tenía a nadie con quien compartir mi miseria con tanto detalle. Han pasado 2 meses desde el fallecimiento de papá, y vivíamos en constante temor de ser falsamente acusados por Karen. Mientras tanto, el abogado de papá sugirió que comenzáramos con los trámites para el cambio de nombre. Seguimos su sugerencia. Una noche, recibí una llamada de emergencia de mamá. Su voz temblaba. Me pidió que viniera de inmediato a casa. Le pregunté si estaba bien, ella dijo que sí, pero me pidió que fuera de inmediato. Me asusté, honestamente, pensé que era por su salud porque estaba respirando con dificultad. No podía dejar a mi hijo solo por la noche. Lo coloqué en el asiento trasero del auto mientras aún dormía y salí conduciendo. Llegué a la casa de mamá y encontré a los vecinos reunidos, las sirenas de la policía resonando en el vecindario y la casa estaba custodiada con barricadas. Entré corriendo llorando, pensé que algo le había pasado a mi mamá. Pero la encontré en el porche delantero, y uno de los policías la tranquilizaba. La abracé fuertemente. Informé a los policías sobre los problemas cardíacos de mi mamá y que necesitaba algo de tiempo para calmarse antes de poder dar su declaración. Los policías fueron a tomar declaración a los vecinos. Luego supe toda la historia. Resulta que mi hermana había entrado a la casa desde el patio trasero cuando mamá estaba dormida. Mamá se había quedado dormida en el sofá mientras veía la televisión. La despertaron los pasos de alguien entrando a su habitación con una linterna intermitente. Pensó que había un ladrón en la casa. Hizo como que dormía y no se movió. Cuando estuvo segura de que el ladrón estaba dentro de la habitación, mamá salió rápidamente de la casa y alertó al vecino, quien llamó a la policía. El vecino también aseguró la casa desde afuera para atrapar al ladrón dentro de la casa. Cuando los policías llegaron y desbloquearon la puerta, encontraron a mi hermana tratando de escapar por la puerta trasera. Cuando vio a los policías, fingió que solo estaba paseando por el jardín. Dijo, es la casa de mi mamá, y estaba caminando por el césped. Ahora mamá estaba en un dilema de si denunciar a Karen o no. Karen estaba detenida dentro del dormitorio. Mamá y yo fuimos a hablar con ella. Dijo que estaba allí para ver a mamá, pero era evidente que estaba buscando algo en el armario porque estaba todo desordenado. Yo quería que mamá lo denunciara, pero era su elección. Mamá le dijo a los policías que no quería denunciar. Aún así, los policías tomaron los detalles de Karen y la advirtieron que no volviera a entrar furtivamente en la casa. Estaban sospechando de ella porque los vecinos confirmaron su comportamiento furtivo. Después de que se fueron los policías, le preguntamos de nuevo. Ella dijo, ustedes han falsificado el testamento de papá. ¿Cómo pudieron obtenerlo todo, y yo solo obtengo una miseria de $100,000? Pero no pudo encontrar los papeles en el armario, gracias a Dios estaban con nuestro abogado para los trámites. No le dijimos dónde estaba el testamento. Ella le preguntó a mamá al respecto, y mamá dijo que no era asunto suyo. Me miró y dijo, entonces debe estar en la casa de esta perra. Ella es la que te manipuló emocionalmente y se llevó mi parte de la propiedad. Quería golpearle la cabeza, pero antes de que pudiera decir algo, mamá la regañó por su lenguaje y le recordó que ella fue quien nos cortó a todos de sus vidas y ahora tiene que sufrir. Duró 1 hora donde mamá sacó todo lo que tenía en su corazón. Karen intentó defenderse, pero mamá no la dejó dominar. Cuando no tuvo nada más que decir, insistió en que mamá le diera la casa como compensación. Mamá le pidió que saliera de la casa, pero ella estaba decidida en sus demandas y le pidió a mamá que prometiera que le daría la casa porque papá ya me había dado suficiente. Mi hijo se despertó, y me fui a casa, pero antes de irme, desafié a Karen a que ni siquiera pensara en entrar a mi casa porque no dudaría en denunciarla y hacer que la arrestaran. Me llamaba todo tipo de nombres,
pero no cedí a sus provocaciones y me fui. Incluso me siguió fuera de la casa, maldiciendo en voz alta. Se detuvo cuando alguien del vecindario gritó desde su ventana, amenazando con llamar a la policía. A la mañana siguiente, llamé a mamá para ver cómo estaba. Mamá dijo que después de que me fui, Karen intentó manipular emocionalmente a mamá. Estaba sollozando y quejándose de cómo mis padres siempre me amaron y me favorecieron más que a ella, y por eso ella dejó el pueblo y se instaló en la ciudad. Insistió en que mamá le prometiera que le daría la casa. Mamá dijo que no se comprometió con nada, pero está pensando en hacer un testamento de inmediato para evitar conflictos en el futuro. No me dijo su decisión sobre a quién le daría la casa, y yo tampoco se lo pregunté. Estaba feliz y satisfecha con todo lo que papá me dejó. No estoy segura de por qué Karen no nos ha demandado cuando nos estaba amenazando tan agresivamente. No estoy segura, supongo que no tiene los documentos necesarios para proceder. Mientras tanto, hice un seguimiento con un abogado, y dijo que la propiedad se transferirá a mi nombre el próximo mes. Haré una actualización después de eso si es posible. Gracias por aguantarme, aprecio todo el amor. Edición para agregar. Muchos de ustedes comentaron por qué el testamento se guardaba en el armario y no en una caja de seguridad en el banco. Vivimos en el campo con una comunidad unida y segura. A diferencia de la gente de la ciudad, nunca tuvimos registros de delitos graves o incluso ladrones que entraran en la casa. Por lo tanto, nunca tuvimos la necesidad de una caja de seguridad en el banco. Sé que puede sonar extraño para la gente de la ciudad, pero esta es una norma en la cultura del campo. Actualización 2. Gracias a todos los que han estado revisando regularmente cómo estoy. Respondo a todos en los chats y comentarios, pero simplemente no estaba encontrando el tiempo para hacer una actualización detallada. Tenía muchas cosas que resolver, y todo llevó un tiempo. Pero en general, la vida ha sido mejor. Sin entrar en muchos detalles, déjenme hacer un resumen rápido de lo que sucedió. Después de mi última actualización, pasaron otras 4 o 5 semanas para que la propiedad de la granja y el molino de viento fueran transferidos a mi nombre. Papá tenía un acuerdo de trabajo con todos los trabajadores de su campo y el molino de viento. Todo eso tuvo que ser actualizado. Me tomé el tiempo para aprender cómo funcionan estas cosas. Mi madre me ayudó en todo esto. Solía ayudar a papá, y conocía todos los detalles al respecto. Le pedí a mamá que se encargara de ambos negocios hasta que ella quisiera y que se quedara con las ganancias para ella. Hicimos un acuerdo al respecto para que Karen no creara problemas en el futuro. En medio de todo esto, mamá recibió una carta del esposo de Karen donde la acusaba de huir con las joyas ancestrales de la familia y algunos miles de dólares en efectivo. Mamá lo llamó y se enteró de que Karen estaba metida en el juego y había perdido mucho dinero de su esposo. Cuando su esposo le negó darle más dinero, se endeudó y ahora huyó con dinero en efectivo y las joyas ancestrales. Mamá le preguntó por su trabajo, y él dijo que había dejado su trabajo hace mucho tiempo después de su primer hijo. Esto nos hace preguntarnos dónde estaba ocupada todo este tiempo cuando nunca nos visitaba y decía que estaba ocupada en el trabajo. Él dijo que pronto enviaría los papeles de divorcio a nuestro lugar. Mamá le dijo que Karen no estaba aquí, así que no tenía sentido enviarlos a nosotros. Él dijo que no sabía dónde estaba ella, así que tenía que enviar los papeles a la casa de los padres de ella. No estoy seguro de la ley en este tipo de casos donde la esposa ha huido, pero eso es lo que él dijo. Mamá le contó sobre todo el alboroto que había creado por el testamento de papá. Su esposo no estaba al tanto de que Karen recibió $100,000 en el testamento. Él dijo que Karen le había dicho que papá me había dado todo y que insistió en prestarle dinero para que pudiera demandarnos por falsificación, pero su esposo no le dio el dinero. Dijo que tal vez Karen había incurrido en deudas considerables en el juego y habría usado esos $100,000 para pagarlas. ¿No es asqueroso que haya usado los ahorros ganados con tanto esfuerzo por papá para salvarse de la pérdida en el juego? Karen no nos visitó después de eso. Mamá intentó llamarla, pero su número estaba apagado o fuera de red. Pero hace unos días, ella llamó a mamá pidiendo dinero por alguna razón de emergencia. Mamá le preguntó la razón, y ella dijo que su hija tuvo un accidente y su esposo estaba fuera de la ciudad, y necesitaba efectivo urgente. Todo era mentira. Mamá le dijo que sabíamos toda la verdad y que su esposo había enviado un aviso legal de que ella había huido con su dinero y sus activos. Ella colgó la llamada y nunca volvió a llamar. Creo que ha entendido que ahora sus acciones maliciosas han sido expuestas y que ya no puede actuar frente a nosotros. En medio de todo esto, ya saben de mi ex esposo, que me dejó por su colega, ha estado haciendo avances. A veces hablábamos del asunto relacionado con nuestro hijo, y ahora veo que él se involucra en conversaciones conmigo. Me hace preguntarme, el dinero puede traer mucho más de lo que piensas. De todos modos,
Tal vez cubra esta dinámica en otro hilo, pero gracias por todo el amor y apoyo que recibí de esta comunidad. Ustedes son los mejores. Historia 2. Descubrí que mi esposa me engañó con un criador de perros. Mi esposa, de 32, y yo, de 32, éramos grandes amantes de los animales. Y en nuestros 8 años juntos, pensé que eso mantendría nuestro vínculo fuerte. De hecho, eso fue lo que nos unió en primer lugar. Recuerdo haber puesto en mi perfil de citas, hace muchos años, que quería salir con alguien que pudiera estar en el parque con mi perro. Ella me envió un mensaje y dijo que ella también quería hacer lo mismo. Ahora, nuestra relación parecía perfecta desde el principio. Ambos nos llevábamos súper bien con nuestro amor por los animales. Especialmente mi perro, que nos acercó más. Ella no tenía un perro, sino un gato. El gato y mi perro llegaron a quererse cuando ella se mudó conmigo. Pensé que ella era la indicada y la persona más perfecta que podría imaginar. Parecía tan correcto. Naturalmente, le pedí matrimonio rápidamente. Imaginé que todos podríamos tener la casa llena de animales como queríamos, donde nos lleváramos de maravilla mientras hacíamos senderismo. Por eso le pregunté cuando estábamos en el mejor momento de la relación. Ella dijo que sí, y estaba más que feliz. Planificamos la boda rápidamente y tuvimos una pequeña ceremonia donde nos reunimos con algunos familiares. Mi perro fue el portador del anillo porque significaba mucho, y ninguno de nosotros conocía a nadie con hijos para asumir esa responsabilidad. Desde el momento en que dije acepto, supe que esta vida sería perfecta. Por eso todavía no entiendo por qué mi mayor amor es lo que causó la caída de mi relación. Así que aquí estábamos, felizmente casados y con nuestros animales. 3 años después de nuestra relación, su gato Spartacus se llevaba muy bien con Bounty, mi perro. Naturalmente, pensé que nuestra familia de 4 sería ideal, hasta que ella hizo una pregunta. Esto fue aproximadamente 5 años después de nuestra relación. Dijo que podríamos conseguirle un compañero porque Bounty estaba envejeciendo. Le dije que no lo necesita. A Bounty nunca pareció importarle otros animales, solo le gustaban sus golosinas y caricias. Yo lo sacaba todos los días para hacer ejercicio. Y aunque Bounty aún estaba ágil y feliz, podía decir que estaba envejeciendo. El veterinario me advirtió que sus articulaciones estaban empezando a desgastarse, y que tal vez no sería el perro enérgico que había tenido durante más de 10 años. Ella comenzó a preguntar nuevamente. Seguí diciéndole que no, que esta es una gran responsabilidad. Ella trabajaba como diseñadora gráfica, a veces trabajando largas horas, y no tenía tiempo para un perro. Tuvimos muchas discusiones al respecto hasta que un día, me mostró una maldita presentación en PowerPoint sobre por qué debería conseguir un compañero para mi perro. Finalmente cedí. Sin embargo, cuando fuimos al refugio, ninguno de los perros parecía encajar. Eran amigables, sí, pero ella no vio ninguno que le gustara. Me dijo que quería un Golden Doodle. Naturalmente, estos perros son tranquilos y su temperamento es genial. Es perfecto para el viejo Bounty porque ya no es tan activo como solía serlo. Y si el perro quería jugar o revolcarse, Spartacus seguía actuando como un gatito, a pesar de tener 8 años. Me dijo que había criadores de Golden Doodle con buena reputación. Cedí, le dije que sí, y ella hizo su investigación. Mencionó a este criador, que estaba muy cerca de nuestro lugar, así que estuve de acuerdo. ¿Por qué no? Podríamos conseguir al perro y luego regresar al final del día. Al menos no me estaba haciendo viajar por medio país por un perro. Fuimos allí, y luego conocimos al criador. Se llamaba Alex. Ahora, mi esposa es un poco coqueta, pero de repente comenzó a acercarse más a él, participando en la conversación. Esto fue solo en la etapa inicial de la presentación. Me molestó, pero pensé que tal vez estaba exagerando. Acordamos volver en aproximadamente un mes, una vez que los cachorros fueran destetados de su madre. En ese mes, vi un cambio en mi esposa. Se distanció y cuando Bounty y yo salíamos al parque, ella se quedaba atrás. Me dijo que era trabajo, pero no he visto cambios financieros importantes desde entonces. Algo no estaba bien, y no podía saber qué era. Naturalmente, no quería causar problemas, así que me mantuve callado. Pasó un mes, y volvimos allí otra vez. Ahora, estos dos eran increíblemente amigables entre sí, hasta el punto en que me sentía excluido. Esto comenzó a enfurecerme. Le pregunté si algo estaba pasando entre Alex y ella. Estaban lo suficientemente cerca el uno del otro, así que naturalmente, podría ser posible. Pero no, nada. Ella me dijo que él solo era un tipo agradable que la ayudaba a preparar su perro. Discutimos al respecto, y ella me dijo que estaba siendo paranoico. Le dije que no apreciaba que me excluyeran de las decisiones. Ambos necesitábamos espacio. Luego llegó el momento de adoptar al pequeño Golden Doodle. Pagamos la tarifa del criador, que es una locura. No sé por qué pensé que gastar más de 1000 en un perro era una buena idea. Y nos llevamos a nuestro pequeño chico Mus a casa.
Moose y Bounty se llevaron bien juntos, pero noté que ella no pasaba mucho tiempo con el perro. Le dije que necesitaba un poco de atención, y ella me ignoró. A veces discutíamos por esto. Ella me decía que iba a algún lugar y me dejaba con los perros. Esta era su responsabilidad, así que naturalmente, en este punto, estoy un poco enfadado. Un día, después de que ella se fuera, me di cuenta de que no había llevado su teléfono. La curiosidad se apoderó de mí, y como un sabueso, lo revisé. Había mensajes entre ella y Alex, algunos de ellos ligando. Él tenía un nombre diferente en su teléfono, y los mensajes picantes estaban ocultos. Cuanto más los leía, más enojado me ponía. Así que, naturalmente, tuve que hacer algo al respecto. No iba a permitir que me engañara y que se saliera con la suya con un perro de más de 1000. Ella le dijo a Alex que quería que yo consiguiera el perro para ayudarlo, para que pudieran estar juntos. Subí al auto, y tenía a Bounty conmigo. Condujimos hasta la casa de campo donde estaba Alex. La puerta estaba abierta, y vi una luz encendida. Pasé por la parte trasera, y ahí tuve una idea. Dejé entrar a Bounty primero. Tenían la puerta abierta al dormitorio. No había animales dentro, así que no tenían por qué preocuparse. Bounty saltó a la cama y lamió la cara de ella. Entré, sorprendiéndolos en el acto. Mi esposa se apartó y me acusó de ser el malo, de espiarla. La enfrenté sobre la infidelidad. Las lágrimas cayeron, lágrimas de cocodrilo, en mi opinión. Me preguntó si podía perdonarla. Dijo que ella y Alex congeniaron bien, y que no pretendía herirme. Pero, por supuesto, el daño estaba hecho. Le dije que no volviera a casa. Cambié las cerraduras y llamé a mi abogado poco después para iniciar el proceso de divorcio. Le dije que si amaba tanto a Alex, debería vivir con él. El proceso se llevó a cabo rápidamente, y obtuve la casa, el coche y el Golden Doodle. Aunque era algo que me recordaba a la infidelidad, se convirtió en el compañero de Bounty. Es una bendición en esta historia tan complicada. Hice explotar el negocio de cría de Alex en las redes sociales, publicando que es un tramposo, un mentiroso y que seduce a las esposas. Naturalmente, el público dejó de ir a su lugar, y por lo que vi, cerró. Los perros, Spartacus y yo, todavía estamos en esa casa. Ella no ha intentado contactarme, y creo que o bien se escapó con Alex o está sola. Ninguno de los dos está en mi vida ahora, y no quiero averiguarlo.